Yo no soy feminista porque creo en la igualdad. Por eso mismo tampoco soy masculinista. Igualitarismo. Sin embargo, en los videos pasados quizá quedó un poco la duda, porque a pesar de ser igualitarista, yo defiendo la idea de que el 8 de marzo es más importante que el 19 de noviembre. El Día de la Mujer más importante que el Día del Hombre. ¿Y qué pasó con el igualitarismo? A ver, no voy a volver a decir todo lo que ya dije en los dos videos pasados, no tendría sentido. Vamos a sintetizarlo muy rápidamente. El 8 de marzo es la conmemoración de el sufragismo, de cuando las mujeres alcanzaron la mayoría de edad después de mucho tiempo de injusticia y lograron vivir en igualdad. Realmente ya la Constitución dice que hombres y mujeres somos iguales. Y entonces, ¿para qué seguimos peleando? El 8 de marzo entonces solamente es conmemorativo. Y las mujeres no van a trabajar, no van a estudiar. Bueno, si es una conmemoración, no estoy en desacuerdo. Sin embargo, el 9 de marzo las mujeres tampoco van a trabajar. Y ahí la razón es diferente. Ahí no es una conmemoración por las luchas sufragistas que le dieron el voto a la mujer, por aquella época en la que las mujeres pudieron finalmente empezar a estudiar, por el que consiguieron tantos los derechos que tenemos los hombres, que los hombres siempre tuvimos. Bueno, siempre, es un decir. Pero el 9 de marzo no es eso. El 9 de marzo, un día sin mujeres, es el reclamo de las mujeres por la situación de violencia en la que viven, de violencia machista en la que viven por un sistema patriarcal. A ver, violencia en la cual el crimen más trágico es el feminicidio. Cuando un hombre mata a una mujer por razones de su género. A ver, hablemos de feminicidio. El feminicidio, también llamado femicidio a veces, es el asesinato de una mujer y está castigado con una pena que va de los 40 a los 60 años de cárcel en nuestro país. Y ahora, ¿qué es el homicidio? Según el artículo 302 de nuestro Código Penal, comete delito de homicidio quien prive de la vida a otra persona. Es decir, aquí no estamos especificando nada respecto al sexo ni de la víctima ni de quien cometió el delito. Pueden ser en ambos casos tanto hombre como mujer. No tiene importancia ahí. En este sentido, el feminicidio es un tipo de homicidio agravado por las cuestiones de género, razón por la cual es de esperarse que va a ser más castigado el feminicidio que el homicidio, porque es un homicidio agravado. A ver, primero, ¿cuál es la pena a la cual se hace acreedor un homicida? Va de 12 a 24 años. Pero como ya dije, existen atenuantes o agravantes. Es decir, detalles que van a disminuir la gravedad del delito o que la van a agravar. En el artículo 308 se especifican algunas atenuantes y sus penas correspondientes. Específicamente, por ejemplo, en el caso de duelo, que es la atenuante que lo disminuye más, la pena va de 2 a 8 años. Y
si tuvo lugar en el interior de una riña, estamos peleándonos y de repente una persona mata a otra, entonces la pena va a ser de 4 a 12 años. Podemos decir que fue legítima defensa. Esto siempre y cuando no exista una ventaja de parte de quien comete el delito. Porque si existe una ventaja, entonces no entra en esta categoría. Asimismo, el artículo 315 y 315 bis nos hablan de cuando un homicidio se convierte en homicidio calificado, en cuyo caso es un agravante. Ahora serían de 30 a 60 años de prisión. ¿Qué es el homicidio calificado? Dice aquí que se entiende como calificado cuando hay premeditación, cuando hay alevosía, cuando hay ventaja. Y entonces se describen las diferentes ventajas. Por ejemplo, si el homicida está de pie y la víctima está acostada, está tirada. Se entiende también la superior fuerza física, siempre y cuando la víctima no esté armada. La mayor destreza en el uso de las armas, en ese sentido, algún militar tendrá ventaja con respecto a alguien que no lo sea, aunque ambos tengan armas. En fin, aquí debo reconocer que cuando yo empecé a investigar, el asunto me parecía mucho más injusto de lo que realmente es, al menos numéricamente hablando. ¿Por qué? Yo al principio había entendido que el homicidio era de 12 a 24 años, y eso compararlo con el feminicidio, que va de los 40 a los 60, parecía, pero ¿por qué los hombres somos tanto menos importantes que las mujeres? ¿Por qué nuestra vida, quitarnos la vida, se castiga mucho menos? A ver, sí se castiga menos, primero, hay que especificarlo. Porque aunque tanto el feminicidio como el homicidio calificado, la pena máxima es de 60 años, la pena mínima en el caso del feminicidio es de 40 años y en el caso del homicidio calificado es de 30 años. Son 10 años de diferencia. Yo creo que todas las vidas deben valer lo mismo. Entonces, bueno, sí se castiga más. La diferencia no es tan abismal como yo había creído, pero sí se castiga más, por un lado. Por otro lado, depende mucho, por supuesto, de la interpretación de la ley y, bueno, de la destreza del abogado, de la opinión del juez. Y aquí hay que decir que la perspectiva de género un poco nos orienta a calificar los delitos de un modo específico, porque la perspectiva de género a menudo es perspectiva de un género, el otro no importa. Yo sinceramente creo que muchas de los homicidios, cuando fuera en contra de un hombre y cometido por alguna mujer, caerían muy probablemente en el rubro riña y legítima defensa, en cuyo caso a la mujer que comete el delito se le imputaría una pena que va de los 4 a los 12 años. Si el caso no tiene suficientes evidencias, si solamente nos enteramos de que hubo una pelea entre un hombre y una mujer, la sociedad va a apoyar a la mujer. Esto se ha visto demostrado, no de forma así absoluta, pero se ha visto bastante demostrado en diferentes experimentos sociales. Cuando el hombre es el agresor, la sociedad entera va a castigarlo. Cuando la mujer es la agresora, la sociedad se ríe. Entonces, si no hay
algo muy evidente que sirva como prueba, si no hay pruebas, la tendencia va a ser asumir que pelearon y la mujer se estaba defendiendo, aunque no tengamos seguridad al respecto, y a la mujer le van a dar 4 años por un crimen que al hombre le habrían dado, tal vez, 60. Entonces, bueno, a ver, si se castiga menos. ¿Cuánto menos? Ya lo dije, depende mucho de diferentes variables. Bueno, pues veamos algunos datos. Según el INEGI, el asesinato de hombres es un 82%, mientras que el asesinato de mujeres es el 12%. Y aquí podrán decirme que no estoy tomando en cuenta muchas variables. Una sobre todo, que las mujeres son asesinadas en razón de su género, es decir, son asesinadas solo por ser mujeres, mientras que los hombres lo son porque estarían metidos en algo turbio, porque quién sabe a qué estaban haciendo o a qué se dedicaban, de forma en ese instante o de forma general. Es decir, un poco, los asesinatos de hombres serían su culpa. Y aquí, ¿ok? Muy bien, vamos a culpar a las víctimas. Pero entonces, me imagino que quienes dicen eso, que es porque los hombres estarían metidos en algo turbio, que en algún sentido se lo merecerían, me imagino que tendrán ellos, esas personas que lo afirman, tendrán la información. Es decir, estadísticamente sabrán a qué se dedicaba cada uno de los asesinados. Que existen esas estadísticas y las personas que dicen que ellos se lo merecían, las conocen. Porque si no es así, ¿cómo se atreven a decir se lo merecían sin verdaderamente saber la razón por la cual fueron asesinados? Es decir, no es válido decir ese de ahí no importa porque seguramente algo turbio. Ese de ahí tampoco porque seguramente algo malo. Él tal vez era narcotraficante. Sin verdaderamente saberlo. Entonces, ¿para qué necesitamos ya los juicios, las leyes, si es tan rápido y tan fácil decir, se lo merecían? A ver, un caso análogo. Yo recuerdo que en Brasil ocurrió una... Fue un caso muy sonado en el cual violaron a una mujer multitudinariamente. Sus amigos, o supuestos amigos. ¿Cómo fue la situación? Bueno, básicamente estaban los amigos, habían tomado algo me parece, pero lo importante es que la mujer, la chava, estaba dormida. Y se despertó con la sorpresa de que uno de sus amigos estaba dándole. Ella, claro, no había dicho que sí, porque estaba dormida. Después hubo una polémica preguntándose, no quedaba tan claro. Algunas personas decían que sí, otras personas decían que no había sido violación. ¿Por qué? Pero ¿cuál puede ser el contexto con el cual a una mujer que estaba dormida y se despierta de repente con un hombre encima de ella, teniendo relaciones con ella? ¿Bajo qué contexto eso podría no ser violación? Bueno, el contexto fue que ella, de hecho, acostumbraba a tener relaciones con ellos. No era algo, es decir, era algo que ya hacían. Pero en ese momento ella no había aceptado. Es decir, no hubo un consenso. Si ella normalmente quería, pero en ese momento no, pues era violación. O verdaderamente, ¿existe algún contexto
en el cual podríamos justificar esa situación? Yo creo que no. Yo creo que ningún contexto justificaría eso. Si la chava no dice, bueno, es que no dice que así de ningún modo porque está dormida, pues no, realmente no. Ahora, ¿y en el caso de los hombres? A ellos, no es necesario el contexto. Da igual. Ahí no necesitamos el contexto. Suponemos que fueron malos, que se lo merecían, sin saber nada. Son números solitarios, a no ser que tengan los números. Es decir, quienes acusan a los hombres de que ellos estaban metidos en algo turbio, tienen que saberlo. Porque si no, están jugando a fiscales, abogados, jueces, sistema penitenciario, todo en un momento. De modo que desestimar el 82%, porque seguramente se lo merecían, no me parece válido. ¿Y qué sucede con la otra razón? Con decir que este 18% es agravado porque son mujeres asesinadas por razón de su género, es decir, asesinadas por ser mujeres. La pregunta es un poco la misma que en este caso. Conocimiento. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes cuál fue el motivo de quien asesinó a las mujeres? De tal modo que tú me dices que es porque fueron mujeres. ¿Cómo lo sabes? No eres psíquico, no eres la mente. ¿Cómo lo sabes? A ver, la ley entonces busca algunos mecanismos, porque bueno, la ley no es impersonal, busca algunos mecanismos que nos ayuden a identificar cuando un asesinato fue hecho por cuestiones de género. Evidentemente, sí, claro, los detectives no van a leer, no van a leer mentes, pero van a encontrar indicios que nos hagan suponer que las cosas fueron de un determinado modo. No sé, pensar que, por ejemplo, si yo veo a un asesinado y veo su cartera abierta y veo que no tiene dinero, puedo pensar, tal vez la razón fue un robo. Fue un asesinato que se buscaba el robo. Entonces, bueno, así como ese, existen indicios, según la ley, que justifican, que nos permiten identificar a un asesinato de una mujer como un feminicidio. ¿Cuáles son entonces esas causas? Yo me imagino que son circunstancias que deben ocurrirles solo a las mujeres y no a los hombres. Es decir, porque si nos ocurrieran a ambos, tanto hombres como mujeres, entonces estas circunstancias definirían que hay un componente de género y ambos deberían entonces ser crímenes agravados. Tanto los crímenes agravados por razones de género a una mujer como los crímenes agravados por razones de género a un hombre. Pero estos crímenes, uno pensaría entonces, nuevamente, que tiene que ser a lo que le ocurra a las mujeres.